Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer otra vez estar de nuevo aquí con vosotros y vosotras un día más. Antes de empezar, como es normal en estos casos, pero más en esta ocasión, agradecer al Colegio de Abogados de Sevilla, a su decano Óscar Fernández León y a la sección de habilidades por organizar este que seguro va a ser un fantástico evento. Gracias por su dedicación y esfuerzo para reunirnos aquí y seguir apostando por formación de auténtica calidad. Y a todos y todas los que estáis al otro lado y apoyáis precisamente esta formación por el hecho de estar al otro lado. Y la valoráis en lo que vale, por el esfuerzo que supone para todos nosotros, los de la sección, el Luis que está aquí y yo mismo, por lo que hacemos gratuitamente. Porque cada abogado y abogada que hay al otro lado y viene aquí o nos está viendo, merece la pena. Merece la pena que dediquemos el tiempo y la dedicación que le ponemos en cada una de las ponencias que preparamos. Porque nos las preparamos, las desarrollamos, la aplicamos la experiencia que tenemos y lo hacemos exclusivamente por vosotros, porque merecéis la pena. Pues creemos una abogacía mejor, una abogacía de calidad. Y creo que ese es nuestro objetivo, es el objetivo de la sección y es el objetivo del Colegio de Abogados de Sevilla. Ahora, prepararos para una charla que promete ser no solo informativa, sino también muy amena. Incluso puede hasta que sea divertida. Conociendo a Luis, casi seguro. Vamos a hablar sobre un tema crucial para todos los despachos de abogados, para todos los abogados y abogadas que ejercemos en el día a día. ¿Cómo ser más rentables y eficientes? No es solo baremos, no son solo honorarios, es saber si realmente nuestro despacho es rentable y eficiente. Eso nos lo dirá Luis. Nuestro ponente es Luis López de Castro Alonso. Muchos lo conoceréis. Y si no lo conocéis, este es un buen momento para empezar a saber quién es Luis López de Castro. Es autor de un libro fantástico que os lo recomiendo, del conocimiento jurídico a la gestión y dirección de despacho de abogados. Qué casualidad, precisamente parte del tema que vamos a tratar hoy. Que además tiene el antetítulo de El camino hacia el cambio de Pablo y Santiago. Le preguntaré, porque siempre que lo leí me pareció interesantísimo la manera de plantear el libro, y le preguntaré quién es Pablo y quién es Santiago. Yo sé quién es Pablo y Santiago, pero me gustaría que él lo acabara diciendo porque realmente el libro es amenísimo y utilísimo. Es verdad que hay que actualizarlo porque ya hace unos años de esto, pero ya en su momento era un precursor. Ya en su momento se daba cuenta de que los despachos de abogados no pueden ser simplemente despachos en el que solo vemos una entrada de dinero, solo hablamos de unos baremos, No, él ya pensaba que el despacho de abogados se tenía que plantear como algo gestionable, algo que tiene que ser rentable, algo que hay que valorar realmente nuestro tiempo, el tiempo que le dedicamos a cada uno de los clientes para ser rentables. Claro que sí. Eficaces y rentables, de recomendada absoluta lectura. Nos va a guiar a través de los entresijos de calcular el coste hora, pero no solo se quedará en calcular el coste hora de nuestro servicio, nos enseñará a identificar, espero, esos días laborables o no días laborables, esos días que dedicamos o no dedicamos, esas temidas horas improductivas. Igual te preguntaré sobre horas improductivas y, lo más importante, cómo calcular realmente los costos directos e indirectos de nuestro despacho, entre muchísimas más cosas que obviamente no os voy a spamear, porque para eso está Luis, para decírnoslo. Pero no os preocupéis, esto no va a ser una ponencia aburrida de contabilidad y balances. Esa cambiad de canal porque esta no va a ser. Luis nos tiene preparado un enfoque práctico y entretenido, con ejemplos claros y aplicaciones de cada uno de los puntos que va a hablar. Así que preparaos de verdad para aprender de verdad y sacar utilidad al ratito que dediquéis a vernos en este momento o en el momento en que más tarde tiréis de este vídeo grabado, porque seguro que os va a ser útil. Ese y no otro será nuestro objetivo. ¿Verdad, Luis? Así que ánimo, Luis, ahí los tienes. Buenas tardes. Como siempre, José Luis, gracias por tus palabras. Encantado. Quiero dar las gracias al Colegio de Abogados porque, como bien has dicho, el colegio hace esto por y para los colegiados, para los que estamos aquí y para los que están detrás de la cámara. Y bueno, creo que son estas secciones, tanto la de habilidad como cualquier otra secciones, pues estamos aquí para eso, ¿no? Venimos aquí, echamos nuestro trabajo, nuestras horas de forma gratuita para colaborar con el colegio y bueno, todo lo hacemos por y para el colegiado. Ahora ya nos vamos a centrar sí un poquito más en la ponencia. Yo estoy nervioso con esta ponencia porque creo que es una ponencia que lo he planteado desde el punto de vista de minutación, porque creo que la minutación va más allá de hacer una simple factura
o minuta, ¿no? Como la podamos llamar, ¿no? Donde ponemos qué tipo de procedimiento hemos creado, un PROA, una separación, divorcio, y le pongamos un precio. Está bien eso, pero ese precio que ponemos tenemos que saber de dónde viene, ¿no? De dónde ha salido ese precio y por qué sale, ¿no? Porque si no, nos pasará como creo que nos pasa a muchos o como nos ha venido pasando a muchos compañeros que minutan por inercia, ¿no? Bueno, pues una minuta de divorcio, pues 400 euros, 500 euros, 600. Y creo que eso nos está llevando a la profesión, a una degradación de la profesión. Yo decía que existía una presión en honorarios muy alta a la baja. Y esto viene precisamente por esto, porque creo que muchos compañeros no se paran a planificar su proceso de minutación. Tenemos que tener en cuenta que la minutación en los despachos de abogados es muy compleja porque nuestra profesión es compleja. O sea, nosotros vendemos servicios, realizamos una prestación de servicio a los clientes. Igual quiero hacer una similitud con los arquitectos, ¿no? Que al final es un servicio que no es tan tangible como vender tornillos. En nuestro caso, vendemos servicios, igual que el arquitecto, pero con una gran diferencia. Nosotros hacemos lo mismo que los arquitectos, pero llegado un momento, nuestro servicio lo va a juzgar un tercero, que normalmente es un juez, ¿no? Y en el caso del arquitecto lo va a juzgar el cliente, porque en función de la calidad que le haya dado el arquitecto del trabajo, de su conocimiento, su experiencia y la complejidad del proyecto, pues realizará un proyecto más o menos complejo que será valorado por el cliente de mejor forma o de peor forma. Pero en nuestro caso tenemos la dificultad de que esa percepción del cliente va a venir siempre marcada, por desgracia, por el resultado de una sentencia, ¿no? Entonces, para poder llegar a nuestros clientes con una minutación adecuada y que esa minuta se adecue a los gastos que nosotros tenemos para mantener nuestro despacho y ser rentable, tenemos que dar un servicio completo, ¿no? Yo siempre hablo de estrategia, gestión y derecho. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que saber gestionar la estrategia y tenemos que tener, por supuesto, el conocimiento jurídico aplicado para que esa calidad se muestre desde el principio hasta el final, ¿no? Desde que atendemos al cliente hasta que prestamos el servicio jurídico, ¿no? Dicho esto, voy a empezar ya con la minutación. Se llama minutación y cómo hacemos rentable nuestro despacho, ¿no? Claves para un despacho rentable y eficiente. Como he dicho, vamos a tratar, y como ha dicho bien José Luis, vamos a tratar muy por encima, pero sí que de manera sutil, cómo se consigue el coste hora de nuestro despacho. ¿Y por qué quiero introducir con el coste hora? Bueno, porque el coste hora es lo que nos tiene que marcar desde un principio cómo vamos a minutar, porque si no sabemos cuánto vale nuestra hora o qué gastos tenemos, va a ser muy difícil que hagamos una minutación adecuada a la prestación de servicios que vamos a dedicar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que de manera ordenada conozcamos cómo calcular nuestro coste hora. Luego a ese coste hora le podemos añadir variables, pero de una manera sencilla y tranquila, pues vamos a ir viendo cómo calcular coste hora de una forma sencilla para que podáis hacerlo, lo hagáis, lo apliquéis a vuestro despacho y ya sepáis de dónde partimos, ¿no? Y a partir de ahí añadiremos unas variables que serán, cada letrado tendrá que utilizarlas en función de su experiencia, de la complejidad del caso y de la percepción que tenga el cliente de complejidad de su pleito, ¿no? O de su contratación con nosotros. Voy a ir empezando. Bueno, cómo calcular coste hora es lo que os he dicho ahora. Sí que quiero que quede claro que el hecho de decir que vamos a calcular el coste hora de los servicios no quiere decir que vayamos a minutar conforme a la hora, sino no que hagamos una minutación por horas, sino que tenemos que tener claro cuál es nuestro coste hora. Aquí vamos a empezar con el primer paso, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar son los días laborables, ¿no? ¿Cuántos días vamos a trabajar al año, ¿no? Porque de esos 365 o 366 días que tenemos en el año bisiesto, vale. Sí, sí. No, bueno, parto de cómo calcular coste hora y empiezo, ¿no? Que no es minutar por hora. Vale, no es minutar por hora. Bueno, aquí lo que quiero hablar es del coste hora de prestación de servicios, que es como calcular cuánto nos cuesta nuestra hora, qué coste tiene para nosotros, cuánto vale cada hora de nosotros. Y esto no quiere decir que vayamos a minutar a nuestros clientes conforme a las horas trabajadas, sino que tenemos que conocer de manera clara y evidente cuánto nos cuesta nuestra hora para ser rentables, ¿no? Saber que a partir de un coste hora nosotros somos rentables y empezamos a ganar dinero, ¿no? Para ello, nosotros debemos conocer, en primer lugar, los días laborables del año, porque no todos los días del año trabajamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay 365 días, un año normal, o 366 en año bisiesto. Debemos de restar todos los fines de semana que hay en el año, al final son 52 semanas por 2 días, son 104 días. Los días laborables sin fines de semana ascenderían a 261, luego hay que restar los 12 días festivos más menos que tenemos en el año
y se nos quedarían alrededor de los 249 días, ¿no? Luego habría que restar los días de vacaciones, que yo he puesto vacaciones anuales, como ya hemos quitado los fines de semana, hemos puesto 22 días, con los cuales nos iríamos a días laborables sin vacaciones a 227 días, ¿no? Esto puede ser variable, me refiero, cada uno puede establecer más días o menos de vacaciones en función del trabajo y cómo se organice familiarmente, ¿no? Pero, bueno, a grosso modo, 227 días laborables son los que tenemos al año, ¿no? Luego tenemos que, yo sumo siempre unos días de formación y otros permisos, le hemos sumado 3 días para que esto se reduzca un poco y entonces nos pasamos a 224 días, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que sobre estos 224 días tenemos también que calcular las horas que vamos a trabajar esos días, ¿no? La jornada laboral estándar hasta nuevo cambio normativo es de 8 horas por día. En el caso de los abogados yo creo que echamos bastantes más, pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a calcular una jornada laboral de 8 horas por día, entendemos que el total de días laborables multiplicado por las 8 horas salen como unas 1.792 horas de trabajo efectivo, ¿no? Que ahora vamos a ajustar ese trabajo efectivo a horas improductivas reales. Yo en este ejemplo he puesto 2 horas improductivas reales, yo creo que son más, yo creo que el número de horas que dedicamos a cuestiones que no producen nada son más de 2, yo te diría que serían 3 o 4, pero bueno, es un ejemplo y que cada uno luego coja esta fórmula y la adapte a su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, multiplicamos 224 días por 2 horas, nos salen 448 horas laborables de trabajo real. Y entonces, bueno, mentira, 1.792 horas menos las 448 horas que no trabajamos son 1.344 horas efectivas de trabajo, ¿no? A partir de aquí ya tenemos cuántas horas vamos a trabajar y tenemos que empezar a calcular cuál es el coste de mantener nuestro despacho, ¿no? Para que nuestro despacho sobreviva en el tiempo tenemos que calcular que tenemos un alquiler de oficina, luz, agua, suministros, tecnología, suscripciones a plataformas, lo que haga falta, ¿no? Supongamos que esto supone un coste de 50.000 euros anuales. A mí no me gusta calcular el salario del abogado, yo lo he hecho aquí con un salario bruto de 30.000 euros para que tengáis una idea, pero bueno, aquí cada uno debería de... A mí no me gusta calcularlo con salario bruto, pero lo he puesto como ejemplo para que sepamos que con un salario bruto de 30.000 el coste hora cuál saldría, porque a mí me gusta saber cuál es mi coste hora sin mi salario y a partir de ahí determinar cómo crecer, ¿no? Una escala de crecimiento en la facturación. Pero aquí tenemos que los costes totales serían 50.000 más los 30.000 de nuestros honorarios brutos, pues saldría un salario bruto, un coste bruto de 80.000 euros, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues fácil. El coste hora sería el coste de las horas anuales totales que podemos trabajar dividido entre las horas productivas. Esto supone 80.000 entre 1.344 horas, pues supondría aproximadamente que un abogado que trabaje solo, que tenga un despacho individual y que cobre 30.000 euros brutos anuales, ascendería a que su coste hora a 59,52 euros, unos 60 euros la hora. Por lo tanto, estaríamos diciendo que si un abogado que cobra una consulta a 50 euros de más de media hora, aunque no llega la hora, está perdiendo dinero. O sea, si un cliente llega a nuestro despacho y nos tiene una hora de consulta y le cobramos menos de 60 euros en el ejemplo práctico que estamos viendo, pues ese abogado estaría perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque su coste hora es superior, ¿no? Entonces tendríamos que repercutirlo en el procedimiento después, una vez que si ese cliente nos contratase, tendríamos que repercutir esa pérdida económica, la tenemos que repercutir. ¿Por qué digo que hay que repercutirla? Porque, como he dicho al principio, en nuestra profesión es una profesión de servicios, que prestamos un servicio que normalmente juzga a un tercero y que es muy difícil de valorar y de poner en valor el conocimiento que tenemos y en la prestación de servicio que llevamos a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil determinar cuando, por ejemplo, en una empresa que venda tornillos, la empresa que vende tornillos sabe que compra un tornillo a 10 céntimos y que lo vende a 13. Sabe que su margen de beneficio son 3 céntimos y que cada vez que vende un tornillo tiene que venderlo por encima de 10 céntimos si quiere ganar dinero. Veo poco, además está prohibido por ley, vender tornillo por debajo de 10 céntimos, porque entonces estaría perdiendo dinero y iría contra ley. Resulta extraño que cualquier negocio, incluso los que van mal, vendan a pérdidas. Y en nuestro caso lo hacemos mucho, muy a menudo. Vendemos a pérdidas normalmente. Como no hacemos todo lo que estoy diciendo y lo que vamos a ver, evidentemente hay despachos grandes y despachos medianos que tienen sistemas de minutación y de control de ingresos y gastos que lo controlan absolutamente todo, pero aquí yo siempre hablo de los abogados individuales, 1, 2, 3 abogados en un despacho pequeño. Esto no lo hacen
Y se ve, porque al final cuando competimos en la calle, cuando nos va a contratar un cliente, vemos que hay divorcios por 400, por 500, reclamaciones de cantidades muy baratas, y al hacerlo te das cuenta que no se hace esto, ¿no? Los otros negocios que venden productos, casi ninguno diría yo, incluso el que pierde dinero, resulta que no vende a pérdidas. Hará otras cosas mal, pero no vende a pérdidas. Y los abogados lo hacemos mucho. Vendemos nuestro tiempo a pérdidas. Y eso no puede ser. Una vez calculado lo anterior, ¿vale? Todos ya hemos calculado nuestro coste hora. Luego a ese coste hora hay que añadirle variables adicionales a considerar que yo creo que son importantísimas, ¿no? Por un lado está nuestra experiencia. No es lo mismo un abogado joven que tiene 3 o 4 años de experiencia que un letrado con 15, 20 años de experiencia que conoce su materia, que es especialista en una determinada materia y que, por supuesto, esa experiencia adquirida hace que su coste hora, su margen de beneficio, ya no el coste hora, porque su coste hora es el que es. Como he dicho, a mí no me gusta calcular con el salario bruto metido por este motivo, porque al final no es lo mismo meter 30.000, ya no es una cuestión de ganar 30 o ganar 50 o 60, sino de nuestra experiencia. Nosotros tenemos que ser caros por el conocimiento que tenemos y tenemos que saber transmitir por qué somos caros, y en ese caso es nuestra experiencia. Luego está la complejidad del asunto. No es lo mismo un asunto muy complejo que un asunto más sencillo de llevar, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de minutar. Y, por supuesto, el impacto para el cliente. Yo siempre digo que, aunque el procedimiento sea el mismo, el procedimiento de reclamación de cantidad sea el mismo, no es lo mismo para un cliente valorar una reclamación de cantidad de 5.000 euros que de 50.000 que de 5 millones. Aunque el procedimiento de reclamación sea el mismo, pero el impacto para el cliente te aseguro que no es el mismo. Aunque el cliente que tenga un problema de 5 millones normalmente está asociado a una empresa o a un cliente que mueve determinado dinero, te aseguro que el impacto que tiene para él 5 millones de euros a nivel personal es mayor. Y, por lo tanto, para nosotros también, porque el cliente nos transmite ese nerviosismo y esa incertidumbre ante una reclamación donde puede estar condenado a pagar 5 millones o a perder 5 millones de euros. Entonces, estas 3 variables a considerar, entiendo que son las mínimas, luego podemos ir añadiendo más, pero la experiencia adquirida, la complejidad del asunto y, por supuesto, el impacto que tiene en el cliente, creo que son variables a considerar para que el cálculo de nuestro coste hora aumente. Ya no es cálculo, yo ahí lo asemejo más a margen de beneficio que a cálculo coste hora, porque el coste hora es el que tenemos, ¿no? El que hemos calculado en base a los pasos que hemos marcado antes. Y esto sería, oye, variable a considerar para que nuestro margen de beneficio crezca o decrezca en función de estas 3 variables, ¿no? Y creo que son importantes tenerlas en cuenta porque son claves, ¿no? En la importancia que nosotros le damos a nuestro procedimiento y a nuestra prestación de servicio. Si no tenemos en cuenta esto, le estamos quitando mucho valor a nuestra prestación de servicio. Y creo que estamos ya en un momento clave para la profesión en el que tenemos que ser conscientes todos que hay que darle valor a la profesión de la abogacía, que creo que la ha perdido con el tiempo por el acceso a la información, por un montón de cuestiones que hemos debatido en otras charlas, pero que tenemos que pararnos, los abogados, los que estamos aquí, los que nos estáis viendo, tenemos que poner pie en pared y darle valor a esta profesión que es muy sufrida, que necesita de muchas horas de trabajo y que, como he dicho antes, por desgracia, siempre normalmente depende del resultado que un tercero quiera darnos en un determinado procedimiento o no. Dicho esto, quiero remarcar, como he dicho al principio, que la aplicación de este coste hora no quiere decir que vayamos a cobrar por hora, sino que tenemos que conocer nuestro coste hora para saber cómo vamos a minutar, ¿no? Y si esto lo conocemos, pues esto seguramente hará que nuestro despacho sea más rentable a medio y largo plazo. Es importante. La conclusión que aparece ahí es que es importantísimo conocer nuestro coste de hora para hacer, además, una minutación que sea justa y sostenible en el tiempo. Tiene que ser justa para nuestros clientes y tiene que ser sostenible para nosotros para que podamos seguir avanzando y seguir creciendo en nuestro despacho y en nuestra profesión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso, que el coste hora no quiere decir que vayamos a minutar por hora, pero sí que tenemos que conocerlo previo a poner poner y construir nuestro proceso de minutación para que nuestro despacho sea eficiente y rentable en el tiempo. Y ahora ya vamos a empezar a ver cómo hacer eficiente y rentable en el tiempo nuestro despacho. Para eso vamos a tener en cuenta todos estos aspectos que aparecen en la diapositiva, que son, oye, vamos a diferenciar entre ingresos fijos y variables, ¿no? Vamos a estimar tarifas justas y competitivas para nuestro cliente. Dicho esto, siempre quiero decir, oye, que seamos caros no quiere decir que sea injusto para nuestro cliente. El ser caro quiere decir que nuestro trabajo vale ese dinero. Y para que valga ese dinero y ese coste, tiene que tener siempre una prestación de servicio perfecta, ¿no? De top.
Y a eso es lo que debemos de aspirar todos, ¿no? Los abogados necesitamos aspirar a ser top en todo lo que hacemos en nuestro despacho, querer ser los mejores en todo lo que hacemos, porque así podremos cobrar caro, cobrar lo que vale nuestro trabajo, porque hablamos de cobrar caro y parece que es que queremos cobrar por encima de lo que vale. Cuando yo hablo de cobrar caro es cobrar lo que vale nuestra prestación de servicio, porque como he dicho al principio, creo que estamos cobrando barato y que la presión de honorarios a la baja hace que nuestros servicios cada vez sea peor, porque nos sentimos desincentivados al trabajo. Cuando tú cobras poco por el trabajo que tú estás realizando, tú mismo te sientes desincentivado en realizar un gran trabajo. Pero cuando cobras una cantidad ajustada a lo que tú crees que vale tu servicio, tu conocimiento jurídico y tu trabajo, tú te sientes motivado para trabajar más y mejor. Dicho esto, siempre estimar tarifas justas y competitivas para nuestros clientes. Tenemos que establecer los momentos de anticipo, cuándo cobramos esos anticipos, cuándo esos momentos de cobro en función de las necesidades que tengamos, aplicar la ley de morosidad y cómo gestionar los plazos de pago en 15 días. Tenemos que ponerle a nuestro cliente, oye, de manera transparente, oye, este procedimiento puede tener determinados sobrecostes y tenemos que explicárselos de forma clara y transparente, comunicar cuáles son los impuestos aplicables, por supuesto, ver cómo les vamos a comunicar de manera fehaciente los honorarios, nuestra hoja de encargo, nuestra minuta, explicarles, oye, pues si os vamos a cobrar por transferencia SEPA, si os vamos a hacer una orden SEPA, si va a ser por transferencia, qué formas de pago van a tener y explicárselas bien en el documento que corresponda. Establecer las políticas de dieta y suplido para que las tengan conocidas, para que conozcan bien. Esto forma, como siempre hemos dicho, de una estrategia de tratar al cliente de forma que él se sienta valorado por una explicación clara y concisa y que no siempre, los problemas muchas veces que nos surgen a los abogados es por la falta de transparencia, ¿no? Muchas veces le decimos al cliente, oye, ya veremos cuándo te cobro, no te preocupes, ya te diré, no. Te diré, te lo voy a explicar, te lo voy a poner por delante, te voy a explicar por qué te cobro esto, por qué tal, te voy a explicar todo, a qué corresponde, cómo te voy a cobrar, las formas de pago que tiene, los inconvenientes que pueden surgir sobre costes o no, y te lo voy a explicar de forma detallada, clara y continua, y siempre de una manera justa y competitiva para que el cliente se sienta valorado. Y a partir de ahí, todas estas herramientas nos dan una claridad para optimizar nuestra gestión financiera y operativa y de esa manera ser, como digo yo, constante en el tiempo y poder seguir creciendo, ¿no? Y poder sobrevivir en esta profesión tan complicada, ¿no? Tenemos que ser sostenibles en el tiempo y tener éxito a largo plazo, ¿no? Para ello vamos a empezar. Oye, cuando vi la foto para montar esta presentación me pareció espectacular. Nuestro tiempo es dinero. Como hemos puesto ahí, cada hora que le vamos a dedicar a nuestro despacho es dinero, ¿no? Y para eso tenemos que diferenciar que para los abogados hay dos formas de ingresar. Unos ingresos fijos, ya sea manera iguala, servicios continuos de asesoría legal y tenemos que valorarla muy bien, o vamos a tener ingresos variables y estas tarifas van a depender del tiempo y el esfuerzo dedicado a cada caso que nos contraten, ¿no? Y bueno, aquí podremos decir, oye, pues voy a cobrar por hora, por comisión, voy a ir a éxito, te voy a cobrar un fijo más un éxito, etcétera, etcétera. En función del resultado obtenido te cobraré o no, pero tenemos que tener muy determinado cómo van a ser nuestros ingresos cada vez que vayamos a proceder a la minutación, ¿no? Y, como yo digo, siempre hay que pararse porque en todas las empresas se hace, oye, cada X tiempo, cada 15 días, cada vez una vez al mes, sentarnos y decir, oye, ¿qué tenemos pendiente de ingresos fijos, de ingresos variables? Oye, pues nos conviene el mes que viene intentar conseguir unos ingresos variables extra en determinados procedimientos como mínimo por este importe para poder, oye, ser rentable y que el despacho siga creciendo, ¿no? Estos ingresos fijos tienen ventajas y desventajas. Como hemos dicho, los ingresos fijos, bueno, pues te dan esa tranquilidad de recibir una previsibilidad financiera y saber lo que vas a cobrar, pero también tiene una desventaja que es el riesgo de subestimar los ingresos que vamos a tener por el trabajo sea más complejo o menos complejo, ¿no? Yo creo que eso es importante, saber que los ingresos fijos tienen sus ventajas, pero también sus desventajas. Al igual que el ingreso variable, pues seguramente si lo tenemos bien hecho, pues hay una justicia en el cobro porque se paga exactamente por el trabajo realizado y tiene mayor flexibilidad a la hora de calcularlo, ¿no? Y en función del caso, la complejidad, como me he dicho antes, de nuestra experiencia y de la duración, podremos cobrar más o menos. Pero también tiene sus desventajas porque evidentemente pues tenemos la incertidumbre de no saber cuándo van a llegar esos ingresos en función de si nos va a entrar un cliente antes, después, si van a ser un cliente a la semana o si van a ser 5 o no va a ser ninguno, porque también los abogados pasamos por etapas en las que los clientes no llegan por desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener claro y tenemos que parar en nuestros despachos y decir, oye, ¿cuántos ingresos fijos tengo? ¿Qué ingresos variables me van a llegar? ¿Cuántas carpetas tengo abiertas? ¿Cómo les voy a cobrar? Y si todo eso lo manejamos, lo montamos desde como lo estamos diciendo, yo creo que la previsibilidad financiera y el éxito financiero
porque es por el que peleamos todos, pues llegará, ¿no? Aquí pasamos de los ingresos fijos a la estrategia de cobro. Yo creo que aquí las estrategias de cobro son fundamentales, al igual que hemos visto antes. Tenemos que analizar nuestros casos y ver la complejidad que va a tener ese asunto, cómo va a estar, cuánto va a durar en el tiempo. Por desgracia, vivimos en una profesión donde los tiempos son muy largos, se dilatan mucho en el tiempo y entonces hay que establecer una estructura de cobro que se adecue más a nuestra necesidad que al procedimiento en sí, porque si no es difícil manejar esa previsibilidad financiera a medio plazo, corto plazo, ¿no? Combinar los dos modelos, ofrecer tarifas fijas y servicios estándar y tarifas variables en según de la duración que tengan los procedimientos y los asuntos complejos, establecer si cobramos o no la consulta inicial, si la cobramos o luego la descontamos del procedimiento. En fin, aquí el tema de la consulta inicial siempre genera mucho debate. Yo creo que todos debemos de cobrarlo o por lo menos estar meditado cuándo lo vamos a cobrar. Aunque la sensación, aquí estoy hablando para abogados, aunque la sensación del cliente sea que la minuta de la consulta inicial está siendo gratis, nosotros tenemos que tener un plan establecido para saber que la minuta, que esa consulta está siendo cobrada, ¿no? Establecer honorarios mixtos, ¿no? Establecer un horario fijo bajo, pero un variable un poco más abultado para determinados casos, por ejemplo, para tema consumidores, ¿no? Donde hay mucha competencia, donde la competencia es muy agresiva entre unos y otros, como vengo diciendo. Con esta charla lo que intentamos es que esa competencia disminuya en precio, aunque se mantenga la competencia entre compañeros, pero que la competencia sea siempre al alza y no a la baja, ¿no? Como queremos conseguir siempre, ¿no? Y que, bueno, y que vayan a los éxitos en el tema consumidores, establecer un precio bajo y a un éxito de consumidor, en caso de consumidores, y luego, bueno, pues casos a éxito puro y duro, ¿no? O sea, al final decir, oye, pues en este caso solo te voy a cobrar si consigo un determinado objetivo. Esto no te da una previsión de ingresos, pero bueno, puede estar dentro de nuestra estrategia decir, oye, en cada X asunto donde tengo minutas establecidas de ingresos recurrentes, tengo también conseguido determinados asuntos donde voy a cobrar un ingreso variable, puedo decir, oye, pues cada X asuntos voy a establecer que puedo determinar X casos a éxito, ¿no? Decir, oye, si yo consigo, por ejemplo, 10 clientes mes, puedo decir, oye, pues si tengo 2 igualas y consigo 8 clientes, de los 8 clientes voy a determinar que uno sea éxito puro y duro, porque ese cliente me conviene que sea éxito puro y duro, pero tiene que tener una planificación. Yo siempre creo que ese tipo de casos a éxito tiene que estar planificado o determinado en función de las otras variables y de los otros tipos de asuntos que vamos a cobrar, cómo los vamos a cobrar y determinar en función de eso si vamos a éxito o no vamos a éxito. Estas son estrategias de cobro pura que cada despacho debe establecer cuáles son las suyas y que se adaptan a la idiosincrasia propia del cliente, del abogado o del despacho y, por supuesto, de los clientes con los que él trata, ¿no? Continuamos un poco con este plan de ingresos para el despacho en función de lo que hemos hablado, ¿no? Oye, todo lo dicho, ingresos fijos y variables, oye, ¿cómo vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a hacer esa gestión de cobro? Pues tiene que tener un plan de ingresos para el despacho, analizar nuestros costes, como hemos dicho al principio, para calcular el coste hora. Tenemos que identificar cuáles son nuestros gastos y eso es evidente. Y luego determinar cuál es nuestro margen de beneficio. Porque algo que sí que hacen las empresas, sí o sí, es el margen. O sea, hay empresas que trabajan a margen. Hay empresas que dicen, oye, yo por debajo del 14% de margen no voy a funcionar. Y nosotros eso no lo hacemos, lo he dicho al principio, creo que no nos planteamos el margen de beneficio con el que vamos a trabajar. Oye, que se te pregunte, oye, José Luis, ¿tú con qué margen de beneficio trabajas? Oye, pues yo trabajo con un 12, con un 15, con un 34. Oye, pues saberlo, ¿no? Que te lo tengas en la cabeza, que diga, no, yo sobre mi coste hora estoy trabajando con un 14% de beneficio, ¿no? Nosotros lo hacemos en las empresas que tenemos, ¿no? Oye, yo tengo una lavandería, ¿no? En la lavandería yo sé qué margen de beneficio saco por cada lavado. Tengo contabilizado cuánto cuesta el detergente, cuánto cuesta el oxígeno, cuánto cuesta el suavizante, la luz, agua, gas, el mantenimiento, la limpieza, alarma. Todo eso tiene un coste. Y sobre el coste que tiene todo eso, valoro qué precio le voy a poner al lavado para tener un margen de beneficio. Ese margen de beneficio es un 14%. Oye, bajar de ese 14% no tiene sentido porque entro en pérdida, ¿no? Yo creo que eso, trasladado a los despachos de abogados, tiene que ser igual. Tener proyecciones financieras, tenemos que tener metas, porque si no tenemos metas, difícilmente las alcanzamos. O sea, si tú eres un abogado que estás en el despacho sin una meta objetivo de conseguir facturación, parece que eso es depresión, ¿no? Que es de Switch, ¿no? De la serie. Ay, conseguir clientes, venga facturación. Oye,
no a ese nivel, pero sí que tenemos que tener objetivos de conseguir clientes, de tipos de determinados procedimientos, de una facturación X, oye, de intentar crecer, ¿no? De intentar mejorar en nuestra prestación de servicio y en nuestra profesión. A mí me gusta mejorar. No sé si lo consigo más o menos rápido, pero yo creo que mejorar es bueno y es una meta que tenemos que tener todos, ¿no? Crear presupuestos, lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Un presupuesto que incluya ingresos y gastos los que vamos a prevenir, los que vienen y los que no, monitorear regularmente, lo hacemos normalmente, ¿no? Es revisar y ajustar el presupuesto según sea necesario, reunirnos en el despacho si estamos solos o con compañeros, reunirnos, y no pararnos cada 15 días, una vez al mes. Oye, nos paramos, vemos los ingresos, los gastos, lo que hemos ingresado, lo que no, lo que hemos pagado, los gastos extras que nos han surgido, si nos ha surgido algún problema económico. Oye, nos paramos y reutilizamos todo, nos sentamos, le damos una visión nueva y empezamos a trabajar para corregir esa desviación financiera. Diversificar nuestros servicios. Oye, hay que ofrecer consultoría, litigio, mediación, servicio de cumplimiento normativo, otros relacionados siempre con nuestra materia, con la materia con la que trabajamos, pero oye, vamos a ofrecer servicios diferentes, vamos a profesionalizar nuestros servicios y cómo los ofertamos, ¿no? Eso sería otra rama, ¿no? Como ya hemos hablado alguna vez de cómo nos mostramos a nuestros clientes, pero sí que tenemos que tener claro que podemos optar, si no nos funciona lo que tenemos, por cambiar y por ofrecer otro tipo de servicio. Y, por supuesto, establecernos a lo que demanda nuestro mercado. Oye, ¿qué es lo que quieren nuestros clientes, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que están demandando? ¿Y qué es lo que nosotros le podemos dar, ¿no? Fijaros que para un proceso, una charla que se llama minutación, estamos hablando de ingresos, de gastos, de previsión, de reuniones, de ver de nuevo cuánto nos hemos desviado de nuestro objetivo de presupuestación. Todo esto es necesario para hacer una minuta acorde a las necesidades reales de nuestro despacho o nuestras, en nuestro caso, ¿no? Siempre tiene que ser todo, la minutación tiene que ir acorde a nuestras necesidades. Y a partir de ahí, pues entonces si hacemos y llevamos todo este tipo de plan adelante, pues seguramente conseguiremos minutas que están adecuadas realmente a nuestro coste hora y a lo que nosotros necesitamos para ser sostenibles en el tiempo. Aquí hemos puesto una diapositiva que se llama Fórmula Condiciones para estimar tarifas. Yo lo he hecho de una manera que, sea un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué factores tenemos que considerar? Hablando sobre lo que hemos visto antes. Oye, complejidad del asunto, por supuesto, la experiencia que tiene el abogado en ese asunto concreto, el tiempo que le vamos a dedicar al estudio y a la realización de ese procedimiento o contrato, lo que sea, ¿no? De ese trabajo que vamos a realizar y, por supuesto, el valor añadido que nosotros le podemos aportar a ese trabajo, ¿no? Que son beneficios tangibles o intangibles que el cliente debe de obtener y debemos de hacérselo ver. Tenemos que mostrarle ver el valor que tiene nuestro trabajo. Bueno, y ahí he puesto un ejemplo de fórmula práctica, ¿no? De establecer una tarifa base estándar para servicios básicos, un factor de complejidad, que sería un multiplicador basado en la dificultad del caso, las horas que vamos a trabajar y una fórmula general. Y esa fórmula pues sería, oye, tarifa base más complejidad por factor de dificultad más horas estimadas por tarifa hora. Oye, y así nos sale una fórmula de cálculo de lo que sería la tarifa o una minuta en función de estas variables, ¿no? Oye, pues en función de la complejidad que tiene nuestro asunto, el factor de dificultad que tiene, le sumamos las horas que creemos que le vamos a dedicar y le calculamos tiempo-hora, oye, y nos sale un seguro que nos va a salir una minuta adecuada y donde seguramente vamos a obtener beneficio. Seguramente no, seguro vamos a obtener beneficio y nuestro coste-hora va a estar cubierto. Con lo cual, quedaros con la fórmula, es una fórmula base, cada uno puede desarrollar la que quiera, pero yo creo que es una fórmula basiquita donde, oye, mi tarifa base va a ser esta, no voy a trabajar por menos de esto, le voy a añadir la complejidad que tiene, le voy a añadir el factor de dificultad, las horas estimadas y el coste hora que tiene. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a obtener una minuta que seguramente nos agradará a la vista cuando la calculemos. Dicho esto, una vez que tenemos todo esto, es muy importante para nuestra minutación y ser rentables, oye, ¿cómo vamos a cobrar los anticipos y en qué momento vamos a cobrar, ¿no? Yo creo que la solicitud de anticipo, establecer qué porcentaje de anticipo vamos a pedir y en qué momento es importante que el cliente lo conozca. Vamos a establecer y a realizar una política de anticipo para nosotros mismos, clarificarla y tenerla clara para poder explicarla de una manera concreta, sencilla y que el cliente la perciba de una manera natural. Tener cláusulas de impago, esto es fundamental. Oye, si establecer penalidades en el caso de impago, acciones en caso de impago,
tenemos que establecerlas en esa hoja de encargo. La hoja de encargo ya hemos dado aquí alguna charla donde tenemos que establecer que es fundamental, porque si ya nos surgen problemas con la hoja de encargo, imaginaros sin hoja de encargo, no cobramos nunca, ¿no? Y tenemos que defender nuestros derechos y nuestra prestación de servicio y nuestros honorarios ante el cliente, que el cliente también sepa que nosotros lo hacemos por claridad para él y por claridad para nosotros. Si no hay manera de incumplir, si ninguno de los dos tiene el deseo de incumplir, una buena hoja de encargo firmada a tiempo y bien explicada, como estamos explicando, no va a tener ningún problema, ni muchas veces creo que nos genera miedo, ¿no? Presentar una hoja de encargo con un coste, que el cliente vea cuánto va a costar o no va a costar. Oye, yo creo que si está bien explicada, la hoja de encargo es un elemento esencial, imprescindible, que todos los abogados debemos de firmar. Sigo con los anticipos momento de cobro. Si hemos establecido anticipos, cláusulas de impago, oye, un calendario de pagos, establecerlo de forma clara, determinar qué fecha es su pago, cómo tienen que hacerlo, cómo lo vamos a establecer y en qué momento, qué porcentaje. Es importantísimo tenerlo claro, ¿vale? Anticipo, cláusula de impago y momento de cobro. Continuamos. Oye, para facilitar el pago, ¿no? Vamos a facilitarle al cliente que ya para él es un momento complicado el tener que pagar siempre, ¿no? Parece que es el momento peor para el cliente tener que pagar. Oye, pues vamos a asegurar que los datos de pago que le damos a nuestro cliente sean claros y que estén en una hoja de encargo determinado, que el cliente los vea de manera clara, que vea que es natural, ¿no? Yo siempre hablo de la naturalidad bien trabajada. Nosotros tenemos que expresar naturalidad al cliente, pero nuestra naturalidad tiene que estar trabajada de antemano para que todo nos salga natural. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos, cómo lo queremos transmitir y así de esa forma natural el cliente lo percibe de una manera mucho más profesional, ¿no? Hablábamos antes de empezar la charla que hay que ver que el mismo abogado, si está solo en un despacho o está en un despacho más grande, por el mismo trabajo seguro que no es capaz de cobrar de manera individual lo mismo que si está en un despacho grande cuando el trabajo es el mismo. Ya no digo mejor o peor, el mismo. Parece que entrando en un gran despacho, nada más que por el hecho de tener un nombre o unas instalaciones determinadas, oye, pues subes y tú vas el cliente sube, va a pagar lo mismo, nos trae el mismo problema y le da igual pagar 5.000 en un despacho y, sin embargo, si va a un despacho que es individual o tal, si le pides 2.000 le parece caro, ¿no? Y el trabajo es el mismo, realizado por el mismo abogado. Estoy convencido de que si hacemos la prueba del mismo abogado solo y el mismo abogado en un despacho conocido, pues seguramente la percepción es de que en el despacho grande le parece barato o se va contentísimo y en el despacho pequeño no. ¿Y eso es por qué? Porque los despachos grandes tienen una infraestructura, hay una secretaria que te atiende, te da el agua, como yo decía el otro día, un café, están pendientes tuyas, hay notificaciones, te informan del procedimiento. Es que esas son las cosas que nosotros tenemos que trasladar a nuestro despacho, por muy pequeño que sea, por muy costoso a nivel tiempo que sea, ¿no? Pues vamos a poner las horas que le vamos a dedicar a esa gestión de clientes, vamos a ponerla como hora improductiva, donde no la cobramos, ¿no? Entonces nuestro coste hora subirá. ¿Por qué? Subirá. Nuestro coste hora pasará de 60 a 80, pero como hemos dedicado horas a trabajar la parte de la prestación del servicio hacia nuestro cliente lo va a percibir y ese coste hora estará justificado, ¿no? Esa es un poco la balanza que tenemos que tener, que además a los abogados se nos identifica mucho en la balanza, pues esa es la balanza que tenemos que tener a la hora de facilitar todo esto, ¿no? Datos de pago, yo creo que es importante. Muchas veces no somos claros, o por lo menos lo que yo lo he sufrido en mis propias hojas de encargo a la hora de trasladar al cliente cómo cobrar, ¿no? Cómo le vamos a cobrar. Oye, establecer el número de cuenta de manera clara, que se vea bien explicado todo. Oye, darle la posibilidad de que nos paguen por Bizum. Oye, incluir un número de teléfono asociado para que nos paguen por Bizum en el despacho, con instrucciones adicionales de cómo hacerlo. Muchas veces hay clientes, oye, no todos los clientes manejan Bizum o no todos los clientes pueden ser de una edad, de otra. Darles facilidades para que lo entiendan, oye, métodos de pago como tarjeta de crédito, plataformas digitales como PayPal, Stripe, hay muchas que nos pueden ayudar y además vivimos en el mundo de la tecnología y de la IA, donde todo esto es súper sencillo de implementar una vez que lo has trabajado un poco, ¿no? Y si es para transferencias internacionales, oye, pues dar todos los datos correctos de manera correcta y establecer paso a paso. Yo tengo proveedores en el mundo del congelado que me mandan específicamente cómo quieren días de pago, me ponen forma de pago, día de pago y método de pago y me añaden 8 números de cuenta y me ponen un número de Bizum y me ponen un código QR porque si no lo tengo claro para que lo haga, o sea que me lo dan machacadito y sin embargo eso no somos capaces de trasladarlo a la abogacía y no sé por qué, porque al final yo cuando veo una factura de un proveedor la veo y digo,
qué chula esta factura, me da un montón de facilidades. El tío seguro que me está pensando, este no tiene por dónde escaparse. No me va a decir que es que ha tardado la transferencia. A mí me pasa mucho que te dicen los clientes, no, ya te he pagado, te envía la transferencia, lo que pasa es que tarda por... Pero si te he dado la misma cuenta, te pregunté qué banco era, ¿no? El Banco Santander, si has hecho la transferencia y no me estás mintiendo, llega el mismo día. Entonces, bueno, vamos a facilitar que el proceso de pago y del cliente sea lo más sencillo y natural posible. Naturalidad. Yo creo que hoy la palabra con la que nos vamos a quedar es que todo el procedimiento de minutación, cobro y estudio de minutación hacia nuestros clientes se haga de manera natural y estructurada. ¿Vale? Por supuesto, la hoja de encargo, la minuta, todo tiene que tener una forma muy clara y tiene que estar todo de manera muy... que cuando el cliente la perciba no se sienta abrumado por una letra estrecha, por una mala tipografía, por cosas raras, demasiado logo corporativo. Oye, vamos a hacer cómo te gustaría a ti percibir una minuta de honorarios o una hoja de encargo, ¿no? Está bien que pongamos nuestro logo, está bien que pongamos determinadas cuestiones, pero, oye, ¿qué te gustaría a ti? Yo es que soy de las que me gusta todo muy simple, ¿no? Muy blanco, muy logo, por supuesto, datos de contacto, por supuesto, pero luego el diseño del documento tiene que estar bien estructurado, tiene que tener una tipografía clara, no convertir tipografías de estas modernas o antiguas, sino una tipografía que sea fácil de leer, ¿no? El espacio de márgenes. Oye, ¿por qué los niños pequeños les obligan a hacer los trabajos o los trabajos fin de máster en la universidad? Les obligamos a hacer en determinado espacio, margen, Arial 12, con 1,5, con un interlineado sencillo, y luego resulta que nosotros cuando vamos a hacer una hoja de encargo juntamos la letra, la hacemos pequeñita. Oye, no tiene sentido, ¿no? Que desde los centros formativos, digamos, que se haga de una manera y cuando llegamos a la profesión lo tergiversemos todo y lo convirtamos todo en una hoja de encargo, una minuta muy compleja de muy mala manera que se puede interpretar mal por el cliente, ¿no? Yo creo que eso da mala imagen. Bueno, ¿cómo la vamos a visualizar? Oye, si la vamos a mandar en formato electrónico, si la vamos a mandar en formato papel, le podemos establecer un código QR para que le dirija a una página de pago directamente o enviarle un código QR por WhatsApp para que acceda y directamente le lleve a una página web donde ahí esté su factura y se pueda descargar inmediatamente en PDF. Oye, son cosas que facilitan nuestro trabajo. Al final, oye, no tengo mi la factura, no te preocupes, te envío un código QR a tu WhatsApp, pincha en el código QR y de ahí te lleva directamente a que te puedas descargar tu factura. Estamos trabajando de una manera donde facilitamos nuestro tiempo y ahorramos tiempo y facilitamos al cliente los pasos a seguir, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más facilitemos el trabajo y más a la hora del pago, ¿no? Porque esto pasa como con todo. Cuando te cuesta pagar, cuando el proveedor de servicio no te lo pone fácil y te cuesta pagar, es complejo. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Hace no mucho fallé a una consulta médica por distintas circunstancias y me dijo, págame por Bizum. Y no soy capaz de pagarle por Bizum porque debe de tener un error el móvil, pero no me dio más opciones, solo me dijo, págame por Bizum. Si no puedes venir a la consulta, págame por Bizum. Está mal, ¿no? Porque si no he podido pagarte, que lo he intentado y seguramente la percepción que él tiene es que yo le estoy impagando. O que no lo he intentado y sin embargo lo he intentado varias veces a través del móvil, del Bizum, pero no puedo. Haberme dado un número de cuenta. Haberme dicho, oye, Luis, si no te funciona el Bizum, este es el número de cuenta. O te mando un código QR para que puedas pagar. No sé, si tú das facilidades, no que yo ahora tengo la sensación de que ellos están pensando, oye, este no me está pagando y yo lo he intentado. Y luego cuando vaya a explicárselo no se lo va a creer. Va a pensar que he impagado queriendo, ¿no? Que he tardado en pagarle la consulta mal. Me va a hacer ir y pagarle en efectivo la tal. Entonces, pensemos en ello. Oye, vamos a dar un diseño claro del documento. Vamos a darle facilidades. Vamos a dar instrucciones claras de cómo proceder a ese pago. Y al final, no solo redunda en beneficio del cliente, sino que está redundando en nuestro propio beneficio, que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Esto es de establecer el plazo de 15 días de cumplimiento de ley de morosidad para que quede claro. O sea, tenemos que tener claro que existe una ley de morosidad, tenemos que explicar cuáles son sus requisitos legales y su impacto en los plazos de pago y que el cumplimiento legal es que detallarle cómo le afecta la ley a estos clientes, ¿no? Al cliente y proveedores. Y a partir de ahí establecer una política interna donde digamos, oye, el plazo máximo de impago son 15 días. ¿Por qué? Porque yo necesito vivir, yo necesito pagar mis gastos, necesito pagar el alquiler, necesito pagar determinados costes que tiene. Y a partir de ahí establecer procedimientos internos de control
y de control de esos procedimientos para gestionar y asegurar el cumplimiento de esos plazos con los clientes. Recordatorio cada 4 días, cada 5 días. Oye, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, nadie me ha recordado que le debo el dinero en esa consulta médica. Nadie me lo ha recordado. Y entonces yo le podría haber explicado, mira, he intentado pagarte en diversas ocasiones a través de Bizum y no he podido. Y entonces, si ellos se hubiesen preocupado, me hubiesen establecido una política interna de cobro, pasado ese plazo, oye, pues seguramente me hubiesen puesto un WhatsApp, me hubiesen llamado, le hubiese dado la explicación y seguramente ya hubiesen cobrado. ¿Por qué? Porque me hubiesen dado un número de cuenta, me hubiesen dado otra alternativa y entonces hubiesen cobrado. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por supuesto, los impuestos que no se nos olviden. Tenemos que aclararle a los clientes que todos nuestros costes llevan incluidos sus impuestos. Hacerle ver de forma clara que si están incluidos o no, si están aparte o no, si tenemos una cláusula en la hoja de encargo que hable de impuestos aparte, ¿no? Todo esto ayuda al proceso de minutación. Detalle de la documentación, detallar los impuestos, información sobre qué impuestos van o no van, si están incluidos en el presupuesto o no. Hacer explicaciones adicionales sobre, oye, si no entiendes este determinado impuesto, porque puede ser que no lo entiendan, hay clientes que son mayores, que no entienden si le estás dando una vez. El peor problema que podemos tener es el tema del IVA incluido o no. Cuando decimos, no, 600 euros, IVA incluido o no IVA incluido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo en la empresa de congelados no se habla con IVA. Siempre damos precios sin IVA. Vendo croqueta, la croqueta cuesta 4,05. Mi cliente sabe que le estoy dando 4,05 sin IVA. No hablamos de IVA, nunca. Nunca hablamos del IVA. Pero nosotros, como hablamos con cliente final, tenemos que explicarle que el IVA va aparte o que está incluido, pero tenemos que explicarle que existe ese IVA y que existen esos impuestos aplicables. Y además tenemos que hacerlo constar, tanto en el presupuesto, en la hoja de encargo, como en la minuta. Es fundamental que tengamos claro que existen los impuestos y que el cliente los perciba de manera natural. ¿Cómo nos vamos a comunicar con el cliente después de haber hecho todo lo que hemos hecho? Oye, ¿cómo nos comunicamos de forma fehaciente con nuestros clientes? Bueno, están los canales principales, por supuesto, ¿no? Como he puesto ahí, ¿no? El correo electrónico y teléfono. Utilizar de manera formal el correo electrónico y el teléfono. Explicarle que hay extensiones y contactos, proveer extensiones específicas en caso de centralitas para un contacto directo y rápido. Si tenemos una centralita en nuestro despacho, oye, pues decirle, mira, nuestra extensión es el número 2, nada más que pinches, dale al 2 que llega directamente y hablas conmigo. No hablas con ninguna secretaria, no hablas con nadie, directamente hablas conmigo. Luego, a mí es algo que me ha funcionado muy bien y me ha salvado de muchos problemas, creo que es llevar un registro de la documentación, de los emails que cruzamos, incluso de las llamadas que nos realizan los clientes, no del contenido, pero sí establecer un registro de comunicaciones. Hablé tal día con el cliente sobre este tema, me llamó él, llamé yo, hablamos sobre este tema. Ese registro de comunicaciones a largo plazo, si tenemos un problema, nos va a solventar muchos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de demostrar a nuestro cliente el trabajo que hemos realizado y las horas que le hemos dedicado y que sí, se lo hemos explicado y de qué hemos hablado en cada momento puntual porque está bien explicado, o sea, y bien registrado en nuestras comunicaciones. Y creo que para eso es fundamental el uso de CRM. Yo he visto muchas ponencias donde hoy se sigue defendiendo que se puede trabajar con un Excel. Yo estoy de acuerdo que se puede seguir trabajando con un Excel, pero que las ventajas que te da cualquier CRM, el más básico, te da muchas ventajas a la hora de llevar este registro de comunicaciones con los clientes de manera eficiente y mejor que un Excel. Cada uno que lo haga como entienda. Yo creo que después de trabajar con Excel y con CRM, no dejaría hoy un CRM nunca. O sea, para mí es fundamental, ¿no? Como decía muchas veces, para dar un buen servicio, el CRM ayuda mucho, porque yo digo, como siempre, para apuntar el día del cumpleaños del cliente es fundamental tener un CRM que te deje hacerlo, ¿no? Y que registre determinados datos y determinada información que tenemos que transmitir a nuestro cliente de manera constante, ¿no? El caso de la comunicación fehaciente es fundamental. Saber cómo lo vamos a hacer, por qué medios y, por supuesto, registrarlas para que nos ayuden en ese proceso. Ahora estamos hablando de minutación, para que nos ayuden en ese proceso de minutación, explicarlo bien, cómo se lo mandamos, registrar el documento, si hay un recordatorio, si hay un anticipo de cobro. Todo eso tenemos que tenerlo detallado y guardado de manera coherente y en un registro bien guardado. Vamos a seguir continuando. Bueno, yo he puesto esto como un recordatorio. Oye, si vamos a hacer remesa, explicarle bien qué es un orden SEPA,
proporcionarle el documento, que esté bien firmado, explicárselo a los clientes. De esta manera simplificamos el proceso de cobro. Yo siempre digo, cuando a mí me dicen, ¿te importa que hagamos una orden SEPA? Si tengo la necesidad, si sé que voy a pagar, a mí me da igual hacer una orden SEPA. Si yo sé que voy a llevar a cabo ese pago porque estoy dispuesto a pagarlo, porque lo que estoy contratando estoy dispuesto a llevarlo a fin, a mí me da igual hacer una orden SEPA sabiendo que el cliente el día tal va a cobrar. Mi proveedor va a cobrar el tal día. Pues en este caso nosotros lo tenemos que hacer ver al cliente de una manera sencilla y natural. Oye, vamos a firmar una orden SEPA y que sepas que todos los días, hemos llegado a un acuerdo contigo, que todos los días 30 te va a pasar un recibo de 50 euros, ¿no? En el caso que determinemos que vamos a cobrar por 50 euros al mes. Pero domiciliarlo de una manera, explicárselo y decirle, oye, esto simplifica todo nuestro proceso y toda nuestra relación. Ni tú te olvidas y yo tengo previsión. Hay que hacerle ver a los clientes que nosotros necesitamos una previsión de cobro. Nosotros tenemos que saber cuándo ingresamos, porque si no, no vamos a poder pagar nunca ni llevar un orden estructurado en nuestro ingreso y nuestros gastos. Y tenemos que hacérselo ver a los clientes de forma natural. Yo hoy la palabra con la que me quedo es naturalidad. ¿Cómo implementamos ese proceso, no? Incluirlo, por supuesto, la hoja de encargo, explicárselo, que el cliente lo comprenda de una manera natural, que lo que intentamos es cobrar y llevar nuestra vida y nuestro despacho a ser rentable, igual que él lo hace en su trabajo y en su casa, en la contabilidad de su casa, pues nosotros necesitamos hacerlo también, ¿no? Y yo creo que la orden SEPA facilita mucho la gestión de cobro, ¿no? Creo que nos asegura saber y conocer cuándo vamos a cobrar. Continuamos. Otra de las cuestiones que tenemos claras y que tenemos que aclararle a los clientes cuando vienen a nuestro despacho es que puede haber gastos honorarios de colaboradores, sea procurador, o un abogado fiscalista que colabore con nosotros, un economista, un perito. Oye, vamos a explicarle que existen unos honorarios adicionales de colaboradores que existen y hay que explicárselo. Y hay que hacerle ver que eso entra dentro del proceso de contratación que tienen con nosotros, ¿no? Y especificarle qué costos son. Y, oye, yo creo que todo lo bien explicado de forma natural, el cliente lo comprende mucho mejor. Muchas veces pensamos que nuestro cliente no entiende nada y aunque no, yo creo que si se explica bien, todos los clientes bien explicados, si le explicamos bien todo el proceso que llevamos a cabo, al final acaban por contratar nuestros servicios si están dispuestos a contratar lo que nosotros le vamos a ofrecer, ¿no? Lo que vienen buscando, ¿no? Si le ofrecemos lo que ellos vienen buscando, al final, si explicamos todo esto, nos contratan. Desglose de los costes, por supuesto, hay que dar una lista detallada. No podemos hablar de forma general, sino detallar nuestros costes, los costes adicionales, la información previa del cliente sobre un gasto que puede ser imprevisto por lo que sea, nos surge hacer una copia de 2 CDs porque en el juzgado no nos den la documentación. Oye, pues decirle, oye, pues vamos a hacer una cláusula de gastos imprevistos, pueden surgir una serie de gastos que no van a superar nunca X cantidad, pero oye, tienes que tener en cuenta que nos puede surgir un problema a la hora de hacer determinadas copias en el juzgado y el coste se nos puede disparar porque el juzgado nos dice que no nos imprime un procedimiento penal de 6.000 folios, que tenemos que hacerlo nosotros, que tenemos que hacer una copia y esa copia nos cuesta dinero. Oye, vamos a introducir una cláusula de costes adicionales donde diga, oye, pueden surgir costes adicionales, que no te preocupes, que te lo informaré con tiempo, intentaremos que sean los menos posibles, pero que pueden surgir, ¿no? Y que no nos encontremos luego con que un coste que no sea previsible, pero que nosotros debemos conocerlo, o sea, que nosotros tenemos que saber que puede surgir, nos haga que nuestra rentabilidad baje a la pérdida. Eso no puede ocurrir, porque entonces estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Continuamos con dietas y suplidos. Oye, ¿cuánto vamos a cobrar por las pernoctas, por salir, por comer, por salir a una comida, a una reunión que se alargue, si tengo que viajar? Oye, vamos a establecer unas tarifas, un control de tarifa, especificar cuáles son las condiciones que nosotros vamos a llevar a cabo. Si me voy a alojar en un hotel de 3, 4 estrellas, 5, en función del cliente. Oye, ¿cuánto me voy a gastar en dieta? Mira, yo por menos de 15 euros no voy a comer. Voy a buscar un menú, pero el menú son 15 euros y me voy a alojar en un hotel de 3 estrellas. Que sepa que el hotel de 3 estrellas medio, si voy a Cádiz, va a costar 150 euros la noche de media. No sé, intentaré que no sobrepase X dinero. Porque he hecho antes evidentemente, cuando ya el cliente te hace la consulta, pues cuando vas a hacer la hoja de encargo, miras hoteles y dices, oye, el hotel va a costar esto, que lo tengas en cuenta. Establecer políticas claras, ¿no? De, oye, ¿cuáles son estas dietas y suplidos que te pueden surgir y que van a surgir y que me tienes que pagar? Porque para realizar el trabajo tengo que desplazarme, ¿no? Yo creo que si lo hacemos de manera transparente, informamos de esos costos, el cliente los va a entender.
Al final aquí se trata de que el cliente, siempre partimos de que lo entienda, ¿no? Parece que tenemos que hacerle entender, pero yo creo que si trabajamos todo esto y lo hacemos de manera transparente y clara y de manera natural, el cliente lo termina entendiendo. Porque al final el cliente lo que quiere es resolver su problema. Y si confía en que nosotros se lo vamos a resolver y que se lo hemos explicado de manera natural, de manera transparente, el cliente al final contrata nuestros servicios y entonces podremos llevar a fin nuestra minuta de honorarios, que es de lo que se trata hoy la ponencia. Realizar una minuta de honorario que cubra todas las necesidades financieras y que optimice nuestra rentabilidad en el tiempo. Bueno, este es un resumen de lo que he ido diciendo hasta ahora, ¿no? Oye, el título de la ponencia es Minutación de honorarios, claves para un despacho de abogados rentable y eficiente. Y hemos hablado de ingresos fijos y variables, ¿no? Hablando de una iguala o un posible procedimiento. Un plan de ingresos para el despacho. Oye, conocer cuántas igualas, cuántos procedimientos tenemos a día de hoy, cómo los vamos a cobrar, momento de cobro, si podemos establecer procedimientos en los que solo cobremos a éxito, establecer fórmulas y condicionantes para estimar las tarifas. Hemos visto hay una tarifa base más, oye, las horas, la complejidad del asunto por un número concreto, los anticipos y momentos de cobro, cuándo vamos a cobrar, cuándo vamos a solicitar un anticipo, cómo vamos a repartir la minuta durante X a lo largo del procedimiento, si va a durar 2 o 3 años, oye, pues establecer procesos de pago en determinadas fechas con independencia de que el procedimiento avance más rápido, más lento, tener esa experiencia propia nuestra y decir, oye, pues conociendo esto puede tardar 2 años o 3 hasta que llegue el primer juicio o entre audiencia previa y juicio, pues voy a establecer plazos de pago cada 6 meses. Oye, pues a partir de aquí, pues tal, ¿no? Facilitar los datos de pago de manera clara y transparente, establecer el plazo de los 15 días para cumplir la ley de morosidad, información sobre los impuestos, la orden SEPA para remesa, los gastos honorarios de colaboradores y dietas y suplidos, ¿no? Yo creo que teniendo todo esto bien estructurado, yo creo que esto parece más complejo de lo que realmente es. Luego cuando te sientas en tu despacho y te pones a valorar todo lo que yo estoy hablando hoy, yo creo que en una sentada o dos le puedes dar una forma coherente para ponerla en funcionamiento y que tu despacho empiece a ser rentable desde el minuto 1, ¿no? Luego tendrán que llegar los clientes que nos contraten, pero yo creo que partiendo de esta base, nuestro despacho y nuestras minutas harán que seamos rentables, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora y ahora voy a entrar en una parte que sí es pura minutación, más que minutación es fijación de honorarios, como minuta, como dinero, ¿no? Material, donde, oye, este plan que yo pongo aquí es un plan que he hecho yo, que le he dedicado una vuelta, que ahora vais a ver, pero que bueno, que está abierto a que cada uno lo modifique a su manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a quedar de forma clara que es una fórmula que nos puede servir, que a mí me parece correcta y efectiva a la hora de minutar en cada despacho y que nos puede dar una visión para que lo adaptéis a vuestro propio despacho y a la idiosincrasia de vuestros clientes y, por supuesto, la vuestra propia, ¿no? Vamos a verla. Primero, antes de verla, vamos a ver qué variables tenemos que considerar a la hora de hacer una minuta. Ahora ya sí estamos hablando de minuta pura y dura, ¿no? De ese documento donde va lo que vamos a cobrar más IVA y el número de cuenta o las facilidades de pago que le vamos a poner para cobrar, ¿no? Complejidad del caso. ¿Qué grado de dificultad técnica y legal tiene? Y yo la voy a clasificar de 3 maneras. Baja, media y alta. Luego la experiencia del abogado, la E, que quiere decir el nivel de especialización y trayectoria profesional que tiene el abogado que se va a hacer cargo del procedimiento. Y ahí clasificamos. A mí nunca me han gustado estas palabras. Junior no me ha gustado, pero bueno, lo he puesto para que todo el mundo lo entienda. Junior, intermedio y senior. Tiempo estimado, la T. Número de horas previstas que le vamos a dedicar a cada procedimiento. Horas específicas. Valor añadido. Beneficios tangibles e intangibles que el cliente va a percibir. Y sobre ese valor añadido de mi trabajo lo voy a clasificar en bajo, medio y alto. Impuestos, por supuesto, ¿no? En el porcentaje sobre el IVA, el 21%, ¿no? Esto que quede claro, que hay que sumárselo. Los posibles sobrecostes. Horas adicionales que excedan el presupuesto inicial, tarifa por hora adicional. Oye, podemos decir, te voy a cobrar X dinero, que no es una tarifa hora, pero escúchame, si esto se pasa de X trabajo o he salido a varias reuniones con abogados contrarios y me he pasado de horas, oye, pues te voy a establecer que cada hora te voy a cobrar a tantos. Si surge, si no surge no pasa nada, no te las voy a cobrar. Pero si surgiese, que yo te lo voy a justificar, que he salido a una reunión con un compañero y con un cliente y con un contrario, pues te voy a cobrar X la hora. Gastos y suplidos, la G. Costos asociados, dietas, pernoctas, gastos imprevistos, se cobran aparte y se tienen que especificar de manera clara.
la CI, consulta inicial, si la cobramos o no. ¿Y cómo la cobramos? Si va en la hoja de encargo o no. ¿Vale? Tener en cuenta CI. Yo aquí he establecido uno que ahora se lleva mucho, está muy de moda, el tema de consumidores, con la reclamación y con la última sentencia que no, el tema de la prescripción, pues van a darse todavía más reclamaciones. Oye, pues establecer un horario mixto para consumidor, donde existe un fijo bajo y un variable más alto para ciertos casos, ¿no? Como en el caso consumidor he puesto ahí, donde la competencia cobra muchas veces solamente a éxito. Cada uno tiene que valorar si lo hace a éxito o no. Y en el punto 10 he puesto seleccionar los casos que únicamente vamos a cobrar a éxito. En mi caso, yo creo que los casos a éxito tienen que estar preestablecidos de forma anterior en nuestra estrategia. Quiere decir, oye, no podemos cobrar a éxito todo, sino que si tenemos X procedimientos con un horario mixto, determinadas igualas y determinados ese mes nos han entrado determinados procedimientos donde hemos hecho unas hojas de encargo que son, oye, considerables y hemos conseguido 5 o 6 clientes, pues decimos, oye, pues me voy a permitir un caso a éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque ese caso a éxito voy a captar a un cliente que no va a pagar nada, pero que como le voy a dar un buen servicio porque mi forma de trabajar no varía porque sea un caso a éxito o no, le voy a dar una buena prestación de servicio, oye, pues ese cliente seguramente hable bien de mí, porque durante X tiempo, hasta que dure su procedimiento y por desgracia nos juzgue un tercero, en este caso un juez, y la sentencia sea de agrado o no para el cliente, la realidad es que ha percibido un buen servicio. Y entonces eso él hará durante todo ese paso hablar bien de nosotros. Y ahora ya creo que sí vamos con la fórmula. Fijaros qué compleja. Los honorarios es igual a CI, consulta inicial, más la tarifa base, más la C por E, por T, por V. Fijaros, por 1 más 1000, aquí es impuesto, más SG. Fijaros cómo de compleja es, ¿no? Oye, ¿cuál es nuestro honorario? Consulta inicial más nuestra tarifa, que va a sumarse a la complejidad, a la experiencia, al tiempo, al valor añadido, más los impuestos, más los suplidos, gastos y pernoctas y más los posibles casos de éxito. Fijaros que es una fórmula que nosotros los abogados normalmente no estamos dispuestos a ver porque somos muy de letras, pero que si la tenemos clara, oye, nos puede ayudar. Y ahora la vamos a ver de que toda esta complejidad de fórmula es muy sencilla en un Excel. Bueno, primero voy a clasificar los valores, no se ve muy bien, pero ¿qué ha hecho la previo que he explicado? A esa fórmula hay que añadirle la complejidad del caso. Yo digo, oye, baja 1, media 1,5 y alta 2. Esto quiere decir que el factor multiplicador por la complejidad del caso va desde el 1 al 2. La experiencia del abogado, oye, pues ahí ya sí va el coste hora. ¿Cuánto va a cobrar un abogado junior? 50 euros la hora. ¿Cuánto va a cobrar un intermedio? 100. ¿Y cuánto va a cobrar un senior? 150. Valor añadido, en función del valor añadido hacemos lo mismo. Bajo, medio y alto y va del 1, 1,2, 1,5. Factor multiplicador. Impuestos sobre costes. Y todo eso viene ahí bien explicado. El honorario fijo, honorario variable y caso a éxito. Y ahora sí vamos con la fórmula, que ahora la explicaré un poquito mejor. Fijaros que es un Excel básico, muy básico. Pero este Excel nos va a dar un honorario donde hemos tenido en cuenta nuestro coste hora, porque es lo que cobra cada uno de los abogados que tenemos ahí, como mínimo para ganar dinero, ¿vale? Para ser rentables. Y a partir de ahí, oye, complejidad del caso baja, 1. ¿Cuánto cobra el abogado que lleva ese pleito? 50 euros la hora. Tiempo estimado, 10 horas. Valor añadido, 1, por el motivo que sea. ¿Cuánto es la tarifa base? 500 euros. Tenemos consulta inicial, 100, 2 horas de consulta, seguramente. ¿Cuánto cuesta? 726, que es 600 más IVA. Tenemos una complejidad media, 1,5. Un abogado intermedio, 100 euros la hora. Tiempo estimado, 20 horas. Medio, 1,2. Si hacéis la multiplicación, salen 2.400. 20 horas por el 1,5 y por el 1,2 da 2.400. Consulta inicial 100 euros, podemos tener unos sobrecostes de 200 y unos gastos y suplidos de 50, 21%, 3.434,50 euros. Y así lo hacemos con todo. Complejidad alta, un senior, abogado senior que le va a dedicar 30 horas a un procedimiento, que cobra 150 euros la hora y tiene una complejidad y un valor añadido alto, que es el 1,5, porque en el valor añadido vamos del 1 al 1,5. Serían 9.000, sobrecoste 9.500, gasto suplido, IVA 11.799 euros su minuta. Caso consumidor, oye, honorario fijo 500, variable 20% éxito. Complejidad del valor añadido 1,2. Multiplicamos tarifa base 6 por 1,2 da 600, o sea 500 por 1,2 da 600, más 100 de consulta inicial, sobrecoste, gasto y suplido 1.204.
Y el éxito, por supuesto, según el resultado del caso. Entonces, tenemos una tabla, que en este caso está hecha a mi forma, donde hemos establecido unas variables que en función de ellas establecemos nuestro proceso de minutar. Y esto no quiere decir que minutemos por hora, minutamos por hora, minutamos por complejidad, por valor añadido, sobre costes y sobre unas tarifas que nosotros hemos preestablecido para ser rentables. Teniendo en cuenta que a estas tarifas le podemos añadir una cláusula, un cuadradito más, donde digamos, oye, ¿qué tipo de descuento podemos aplicar? ¿No? ¿Hasta dónde podemos llegar en el descuento en función de, oye, si es compañero, si el cliente es recurrente, si el cliente es nuevo y lo quiero captar porque entiendo que va a tener más procedimientos, me puede dar muchos más procedimientos, ¿qué descuento voy a aplicar? Oye, podemos aplicar, hacer una nueva tabla y decir, oye, en función del tipo de cliente, cliente nuevo que no creo que solo me va a aportar un procedimiento, cliente nuevo pero que creo que es un buen cliente porque está relacionado, por ejemplo, laboral, un buen cliente que trabaja en una buena empresa, que son un montón de compañeros trabajadores, oye, pues si le está llevando una reclamación de cantidad y sigue trabajando, oye, tú eres consciente de que si te sale bien, tienes un montón de compañeros al que tu compañero va a dar buenas referencias de ti. Establezcamos un proceso de descuento sobre la tarifa que estamos estableciendo. Teniendo en cuenta que en el precio hora que ya hemos establecido, que es nuestro coste hora, estamos cubiertos. Ya estamos cubiertos. Nuestro coste hora ya hace rentable el despacho, ¿no? Y a partir de ahí introducimos todas las variables. Dicho esto, ojalá lo hiciésemos todos. O sea, si todos hiciésemos y estableciésemos unas variables parecidas a estas, nuestro precio estaría más adecuado a la realidad de la abogacía. ¿Qué quiere decir esto? A la realidad del tiempo que dedicamos al trabajo, que dedicamos a estudiar, que dedicamos al juzgado, que dedicamos a determinadas tareas que otras profesiones no realizan. Esta profesión tiene una idiosincrasia propia y una idiosincrasia complicada, compleja, estresante y de mucha presión. Y tenemos que saber eso para trasladarlo a nuestros honorarios. Parece que somos acabo de decir que es la profesión más compleja que yo conozco y, sin embargo, somos la profesión que más barato cobra a nivel global. Barato cobramos. ¿Por qué? Porque hemos ido haciendo presión a la baja a nuestros honorarios con tal de facturar, facturar y facturar. Y en otras profesiones han ido al revés, más valor a su profesión, más valor a sus proyectos, más valor a sus servicios y cada vez cobran más y nosotros cada vez cobramos menos. Señores, somos abogados, hemos estudiado, estamos formados y somos buenos, todos somos buenos. Si dedicamos de verdad a la abogacía, entiendo que la mayoría seremos mejores o peores y estaremos, pues oye, en el junior, en el intermedio o en el senior y en vez de 150, pues cobraré 120 o cobraré 100 y en vez de 100 cobraré 80, pero todos tendremos unos honorarios que cuando un cliente vaya a un despacho u otro la diferencia va a ser mínima y ya contratará por percepción, por empatía, por no empatía, por determinados factores que ya van más allá de nuestro trabajo, que también lo podemos trabajar y lo hemos dicho en esta sección, pero yo creo que si llevamos a término todo lo que yo he dicho, este proceso de minutación tan completo, al final no hemos hablado de honorarios, hemos hablado de un proceso de minutación, cómo hacer rentable y sostenible nuestro despacho a medio y largo plazo. Y creo que hemos hablado sobre muchas cuestiones, coste-hora, ingresos, gastos, anticipo de cobro, cómo cobrar, transparencia en la manera de transmitir los honorarios, todo eso y una fórmula de cobro para llevar a efecto nuestras minutas y que no nos dediquemos, que muchas veces nos paramos y decimos, ¿qué le cobramos a este compañero? ¿Qué le cobramos a este cliente? ¿No? Y muchas veces nos paramos y decimos, ¿qué le cobro? No sé qué cobrar. ¿Qué hago? Tal. Si tenemos una tabla parecida a esta, directamente digo, oye, esta complejidad es difícil, 1,5. ¿Cuánto cobro yo? 100 euros la hora. Bueno, tal. Sumo 3.400 en este caso. Pero, bueno, como es un cliente que conozco que me ha traído más pleito, le voy a hacer un descuento de un 10, 12%, un 15% sobre el margen que ya conozco. Debo de conocer cuál es mi margen beneficio. Y a partir de ahí, pues tendré una minuta más rápida, una hoja de encargo, seré más rápido a la hora de realizarlo, más efectivo y, por supuesto, seré rentable. Por lo menos seré rentable. Entonces yo creo que, bueno, todo esto lo debemos de aplicar a nuestra manera de trabajar como una estrategia más. Yo siempre vuelvo a repetir, estrategia, gestión y derecho. Estrategia, gestión y derecho. Y con eso llegaremos al éxito. Y bueno, con esto poco más que deciros y nada, dar las gracias. No sé si hay alguna pregunta, si José Luis quieres nombrar algo más sobre todo lo que hemos hablado y, bueno, abierto a cualquier cuestión. A ver, Luis, como decía de principio, evidentemente ha sorprendido mucho la ponencia y yo creo que muy positivamente y desde el principio con la naturalidad
que tú lo has dicho, como dices en la misma ponencia. Pero sobre todo lo que hay que resaltar es que esto se empieza a decir en el colegio de abogados. O sea, que esto se empieza a poner encima de la mesa y que no estemos hablando permanentemente de baremo, que no estemos hablando permanentemente de que alguien decida qué es lo que yo tengo que cobrar. Tú eres el que tienes que decidir qué es lo que se tiene que cobrar en función de algo que además requiere esfuerzo. Claro que sí. Claro que sí, es que hay que hacer una planificación de nuestro despacho, es que hay que hacer una planificación de si nuestro despacho es rentable o no rentable. Claro que tú tienes una gran diferencia, que es que hablas, y además cuando te escucho hablar, salvando las diferencias que tú me vas a reconocer, yo te estoy escuchando hablar como José Elías cuando habla de La Sirena, de su negocio La Sirena. Claro, está hablando realmente de algo que conoce, que maneja y sobre todo está hablando como un empresario. El tema está en que los abogados, más allá de, obviamente, ejercer con algo, como tú dices, de conocimiento legal, no nos hemos parado nunca a darnos cuenta que realmente somos empresarios. Llevamos una pequeña empresa, pequeña, grande o como la queremos denominar, o hasta donde queramos llegar dentro de nuestra estrategia, pero nunca nos hemos planteado cuánto vale nuestra hora. Por eso cuando hablabas al principio de que tu ponencia hablaría de coste hora, y como tú has insistido mucho, no es realmente que minutemos por hora, es saber que primero tenemos que alcanzar ese mínimo, porque hay veces que yo creo que si los compañeros y compañeras se plantearan realmente este cálculo, que de verdad yo creo que nos lo deberíamos de enmarcar en nuestro despacho, al lado de nuestro título de abogado y abogado, deberíamos de usar esta pequeña fórmula, pero que si la usáramos conseguiríamos un gran despacho partiendo de esa fórmula. O igual nos podríamos dar cuenta que quizá nuestro despacho, si seguimos de esta manera, va a acabar quebrando. Sí. Los despachos quiebran y uno no sabe, pero como cualquier empresa, que uno no se da cuenta que no tienen una mínima estrategia financiera, no gestiona bien los ingresos y los gastos, y el problema es que los despachos de abogados, llegar a ese punto es muy complicado. Es tremendamente complicado, pero se puede llegar. Y lo que tenemos es que conseguir tener ese esfuerzo que tú estás plasmando en esta fantástica ponencia de, oiga, compañero o compañera, ponte a trabajar en esto, que al final, si lo hacemos bien, al final vas a conseguir más eficacia. Sí. O sea, si no es algo negativo, igual echas un día, como tú has dicho, 2 días, yo creo que al final hay que echar un rato más, pero al final es positivo. Sí. Al final te vas a dar cuenta incluso ese asunto que llega de la familia, del amigo y tal, que lo acabamos cogiendo primero porque lo tenemos que coger, pero no, incluso tendremos argumentos. Tú, hay determinados clientes en tu negocio del congelado o en el que sabes y asumes lo que puedes regalar y no regalar. E incluso forma parte de tu estrategia regalar o no regalar. Nosotros asumimos determinados asuntos porque sí, sin ni siquiera valorar ese porque sí que supone. Entonces, me gustaría, porque de este tema hablaría contigo tiempo y tiempo, pero te voy a hacer alguna pregunta que me he quedado de algunas cosas que me parecen geniales que has dicho. Y una es la primera, cuando has hablado de la forma de comunicar esa hoja de encargo o esa minutación, o sea, tal, hay una parte del marketing legal que es el design legal. O sea, hay expertos en diseñar. O sea, es alucinante cómo estamos evolucionando para que realmente no solo te sea útil, sino que de cara al cliente sea visual. Sea visualmente y atractivo. Y sea visual y atractivo. O sea, quiero decir, hay una parte del marketing que se dedica a esto. Es fantástico. Pero cuéntame, a ver, ¿cómo podemos llegar a equilibrar la necesidad de ser competitivo con la necesidad de cubrir estos costos y generar ganancias? Además, en el entorno en el que estamos, porque al final nos va a decir el que está al otro lado. Sí, Luis, sí, José Luis. Pero al final tengo que facturar. Y les deberíamos decir, ¿a costa de qué? O sea, solo es facturar en este momento, en esta situación tan competitiva. ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo equilibramos esto? Bueno, es una pregunta muy buena. Yo creo que la abogacía entra en un proceso de complacencia importante por parte de muchos compañeros, incluido yo en su momento he tenido momentos de complacencia, ¿no? Y decir esto no funciona
Pero la realidad te das cuenta cuando, en mi caso, tengo la suerte de llevar más empresas, es que todo tiene un proceso de reconstrucción, ¿no? Cuando a uno le va mal, las empresas no todas van bien, hay algunas que fallan y no funcionan. Pero en el caso de la abogacía, que es una profesión que vende unos servicios concretos, yo creo que hay que pararse bien, o sea, y esto nos va a llevar... la complacencia que es, oye, necesito facturar y viene un cliente y te dice que el divorcio y tú dices, tengo que cogerlo como sea, 300 euros. No, ese no es el procedimiento. Eso es como si yo, en la empresa de congelado que hemos hablado antes, me viene un cliente y me dice, mira, te voy a pagar por la croqueta 2 euros. Y yo digo, pero si es que cuesta 4. No tiene sentido que te la venda a 2. Estoy perdiendo 2 euros por cada kilo de croqueta que te vendo. Yo no lo haría. Nadie lo haría. Sí, para empezar, está prohibido. Y si no recuerdo mal, los compañeros de competencia dirán, creo que es un dumping. O sea, claro, estás vendiendo por debajo del costo. Y eso cualquier empresa lo asume y nosotros permanentemente lo hacemos por debajo. Permanentemente hacemos ventas por debajo del costo de mantenimiento de nuestro despacho, porque además hoy nadie me puede decir, con el proceso de inflación que hemos vivido en los últimos 4 años, que ha crecido la inflación un 18% en acumulado en los últimos 4 años, que tu despacho sigue costando 400 euros al mes, que tu luz son 50 y que tus gastos mensuales no superan los 1.000. ¿Por qué no me lo creo? No me lo creo porque no es así. Y luego llega un divorcio y seguimos cobrando 400 euros como antes de la pandemia. ¿Estamos locos? Es que estamos locos. Es que no hemos avanzado en ese proceso constructivo de minutar correctamente o de hacer nuestros despachos rentables. No es así. Tenemos que adaptar nuestro proceso de conocimiento y de prestación de servicios a la realidad de nuestros despachos. El problema, vengo diciendo siempre, necesidad y complacencia. Se juntan las dos, necesidad económica y complacencia. Y no nos damos cuenta que esa necesidad económica es como si yo hago en la empresa de venta, pues vender a pérdidas comerciales. Da igual, es que necesito dinero. Sí, necesito dinero y lo voy a obtener de manera rápida, seguro. Si vendo a 2, vendo más barato que la competencia, eso seguro. Voy a vender más kilos, pero luego tengo que pagar esos kilos al proveedor. Y se los tengo que pagar a 4 y lo estoy vendiendo a 2. En este caso, nosotros vendemos servicios y que me estoy engañando a mí mismo. Estoy vendiendo a 2 algo que cuesta 4. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues que llegará un momento que llegarás a tu casa y dirás, no tengo dinero. No soy capaz de mantener mi despacho. No soy capaz de llevar dinero a mi casa. Porque estás vendiendo tu tiempo a 2 cuando vale 4. Y eso es un error. Es un error y grave. Y eso hace que los despachos fracasen y hace que muchos despachos cierren. Voy a aprovechar que estás aquí, te voy a hacer un par de preguntas para mí, ya aprovechando. Has hablado antes de, en margen de beneficio, más que en coste, lo que es la complejidad y la experiencia, ¿vale? Como un elemento que lo que te hace es conseguir un beneficio, un margen de beneficio. Pero yo te pregunto, bueno, además yo con eso tengo una idea. O sea, hay veces que precisamente por tu experiencia y lo que es complejo para ti, para mí puede ser no complejo. Claro. Por lo tanto, es una variable de doble sentido. De doble sentido. Y yo no voy a pagar tu inexperiencia. O sea, que también hay que tenerlo en cuenta. Y a ver cómo lo hilo a esto, a que puede haber, según el servicio que prestemos, distinto margen de beneficio. Claro. Pues explícalo, ¿cómo podemos...? Porque es verdad que yo quiero obtener un beneficio del 25%, sería maravilloso. Que bueno, al final... pero podemos, en función del servicio, en función de la croqueta, perdona, que... Claro, sí. Se puede, dependiendo del tipo de producto, tú puedes tener más o menos beneficios, precisamente porque además usarás determinado producto que te interesa más, porque tiene más salida y tiene menos beneficios, pero tiene beneficios. Me gusta la pregunta y siento a lo mejor mezclarlo con otro sector, ¿no? Como el del congelado, bueno, que lo controlo, porque se entiende muy fácil. Vais a entenderlo muy fácil. Para mí, la patata congelada, la que os coméis en McDonald's, Burger King o la que compráis en el supermercado, es un producto relativamente barato, ¿no? Pero por ser barato, porque a lo mejor cuesta 1,20 €, me cuesta a mí 1,20 € comprarla, más traerla se me pone en 1,35. Claro, meterle un 20% a 1,35 es dinero. Yo no puedo vender una patata a 1,70. ¿Por qué? Porque su precio está ahí jugando con unos márgenes complicados. Entonces, a la patata no le puedo ganar un 20%, le puedo ganar solo un 10%. Sin embargo, ahora, por ejemplo, tengo un producto que es escaso, que es la merluza. No hay merluza. Entonces, toda la poca merluza que yo estoy comprando, que me traigo de Sudáfrica, tiene un coste, porque es muy poca merluza. Entonces, con esa merluza, ¿qué hago? Como me es muy complejo conseguirla. Es complejo porque tengo que hacer muchas llamadas. Tengo que conseguir hablar con muchos barcos, con muchos proveedores. Es complejo traerla. Es complejo pagarla, porque me exigen pagos
a más corto plazo, pues es una merluza a la que tú dices, bueno, cuesta 7 euros, pero mi margen de beneficio es superior. En función de cada producto. Eso hablamos de la escasez, ¿no? Que en este caso, si lo trasladamos a mundo jurídico, sería por ejemplo, una hiperespecialidad. Claro, por ejemplo. Yo llevo estafas bancarias online, soy el único que lo lleva y puedo meter más margen de beneficio. El hiperespecialista, por ejemplo, en derecho fiscal hay un hiperespecialista en derecho del carburante. Vale. Ese tiene un margen de beneficio, seguro, coste alto, que le va a hacer obtener un beneficio alto, ¿no? Luego tengo productos de mero trámite. En este caso serían las croquetas. Tengo muchas croquetas, muchos tipos de croquetas y ahí establezco que el mínimo a facturar es entre el 15 y el 19%. Y en eso juego, como tú has dicho, en función del cliente. Oye, pues si un cliente que me compra muchas referencias de todo, pues le voy a aplicar el 15, no voy a aplicar el 18. Luego está, por ejemplo, ahora hay escasez de patata. Hemos hablado antes de la patata. La patata al verano sabemos que va a ser un bien escaso para todos los distribuidores de patata congelada que haya a nivel nacional, porque la cosecha ha sido mala, porque ha llovido mucho, porque se han dado diferentes problemas. Oye, pues la patata ahora hay que pagarla. Y ahora, eso es nuestra profesión. En nuestra profesión te lo asemejo ahora. ¿Qué pasa con la patata que hay que pagarla? Pues que el que me ha estado comprando patata durante todo el año le tengo que servir patata. Y el que se haya quedado sin patata no puede venir ahora a llamar a mi puerta y decirme, dame patata. ¿Por qué? Porque yo tengo que servir a los míos. Vale. Eso trasladado a nuestros despachos es, tienes que conocer quién es tu cliente recurrente, al que tú le puedes aplicar determinados precios más ajustados a tu margen de beneficio, que al cliente que determinado viene para un simple procedimiento que, oye, no te va a seguir contratando por diversas cuestiones. Es un cliente extranjero que solo te contrata para que le establezcas la residencia y resulta que se va a ir. Oye, todas esas variables hay que establecerlas. Cada uno conoce la idiosincrasia de su despacho. Y una vez conocida, a partir de ahí generas unos tips o unas herramientas para minutar. Si tu despacho va cambiando, por lo que hemos dicho, vuelves a monitorear tu despacho y vuelves a añadir una nueva variable. Vale. Por ir acabando, hablaste desde el principio de horas improductivas. ¿Existía alguna manera de reducir el número de horas improductivas? Eso yo creo que... Y generar, yo sé que se sale de... Pero realmente, o muchas veces los abogados creemos que trabajamos muchas más horas productivas de las que realmente trabajamos. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Distinta. Pero las horas realmente improductivas, ¿hay alguna manera de... Bueno, convertirlas en productivas en nuestro Creo que en el canal de YouTube del colegio hay una buena charla de gestión del tiempo de Patricia Tudor, que es magnífica esa ponencia, pero yo creo que sí que somos capaces de reducirlas cuando hemos hecho y hemos implementado todo esto, ¿no? Estrategia, gestión y derecho. Cuando tú de verdad te has parado a establecer una estrategia, tus horas improductivas se reducen mucho. Si tú trabajas sin ningún tipo de estrategia aplicada a tu día a día, tus horas de pérdida de tiempo se multiplican porque no eres eficiente, porque no estás determinando... Si tú no tienes estrategias, que yo lo digo en todo, o sea, es como si tú, otro símil que no tiene nada que ver con la empresa, si tú trasladas a un equipo de fútbol, ahora que está la Eurocopa, un equipo que no tiene trabajada una estrategia de juego, al final salen 11 jugadores a correr. Para allá, para acá, parece un patio de colegio, ¿no? Si tú no trabajas una estrategia, un 4-4-2, un 4-3-3, donde suben los laterales, donde bajan los laterales, cómo se cierran, cómo cubrimos medios, eso pasa en el despacho. Si tú no tienes trabajada tu estrategia y tu manera de ejercer la profesión, pues llegará un momento que, oye, tu tiempo se está perdiendo, se está escapando. Y tu tiempo es dinero. Nuestro tiempo es dinero. Y tenemos que saber cuánto tiempo vamos a dedicar. Oye, a mí me gusta decir, siempre cuando llamo al compañero, minutamos, procedimiento, 2 testigos, un perito, digo, madre mía, un pleito largo. ¿Cuántas horas vamos a estar allí? Esperando a que empiece el juicio también. 3, 2, 1. Oye, pues vamos a establecer que como mínimo son 2 horas y media las que voy a estar esperando. Esas hay que minutarlas. A lo mejor no a nuestro coste hora, porque son horas improductivas, pero sí al 50% de nuestro coste hora, tenerlo claro. Oye, meteremos en ese Excel que las horas que vamos a dedicar improductivas en ese procedimiento que voy a estar con el cliente al lado, a lo mejor no le puedo cobrar la hora completa, pero sí media hora de nuestro tiempo, de nuestro coste, para que no sea improductiva al 100%. Está claro que, como dije al principio, escuchar a Luis es un pozo de sabiduría tremendo. Pero como tenemos que acabar, y yo soy el primero que va a sentir tener que acabar,
Yo no quiero que te vayas porque, de hecho, dije que tu libro es muy recomendable, aunque hay que actualizarlo y creo que algo en tu cabeza anda por ahí de actualizar el libro. Por favor, hablé de Pablo y Santiago y me gustaría que le dijeras a los que habéis aguantado hasta aquí, que habéis hecho muy bien en aguantar hasta aquí, que Luis nos explique. Dime quién es Pablo y Santiago y la manera de plantear el libro, porque me parece brillante. Y acabamos con eso, por favor. Te lo agradezco gracias, porque ¿no? Se me ponen los pelos de punta. Ahora lo estoy sufriendo, el ponerme los pelos de punta, porque siempre que hablo de ese libro recuerdo a mi padre, ¿no? Y para mí es un maestro en muchas cosas y Santiago es mi padre porque se llama Luis Santiago, su nombre completo es Luis Santiago. Y bueno, yo soy Pablo porque... Pablo eres tú. Sí, Pablo soy yo porque Pablo se llamaba mi abuelo por parte de madre y casi me llamo Pablo por ese motivo. Y siempre he tenido ese nombre en la cabeza como un nombre muy querido porque mi abuelo se llama Pablo y entonces le puse ese nombre a mi padre, Santiago, y a mí, Pablo, ¿no? Y en ese crecimiento, ese libro habla, lo he dicho alguna vez, muchas veces, que habla de la relación entre un padre y un hijo que se enfrentan a la abogacía de manera diferente, en tiempos diferentes, con formaciones diferentes, pero que al final el tiempo es el mismo y que había que juntar las dos, ¿no? Y bueno, para mí fue un honor escribir ese libro porque tuve la suerte de transmitir esas vivencias con mi padre y que los demás lo leyesen, ¿no? En cuanto al segundo libro, ya estoy en ello, estoy trabajando todos los días, les dedico un tiempecito a escribir. No quería spamear nada, ¿eh? Sí, y bueno, espero que en enero o febrero ese libro esté publicado, incluso si se puede antes. Y este libro va a ser un libro muy, muy completo, más completo que el anterior. Va a hacer mención también a Pablo y Santiago, pero va a ser un libro... va a ser un libro más completo que el anterior, más explicado, mucho más práctico y donde sí de verdad quiero poner en valor que el abogado que lea ese libro de verdad sea útil, porque he leído muchos libros de gestión de despacho y son muy marketingianos o muy financieros. Yo creo que sea un libro práctico, que el que lo lea diga, oye, pues si ahí tiene 100 páginas, con 30 que me ayuden, son magníficas. Y creo que va a ser un libro, espero, que guste a la gente. Bueno, seguro que sí. Espero que yo sea de los primeros que me lo enseñe. Y si no tenemos nada más, Luis, daros las gracias de verdad por haber estado hasta el final. Y Luis, nada, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.